Esta noche tenemos al pastor Ángel. Él es pastor de la iglesia en Samaria. Está acá porque han decidido construir su casa acá en Huinope, ¿verdad? Así que el pastor Ángel, por favor, pueda pasar. Él va a compartirnos la palabra del Señor esta hermosa noche. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor porque me da este hermoso privilegio de poder estar esta noche con ustedes compartiendo su palabra. Realmente es un gran privilegio y una gran responsabilidad que, bueno, el Señor nos da, ¿verdad? Él ha confiado su palabra en nosotros y nosotros tenemos que ser fieles a ese voto de confianza que Él nos ha dado, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, por su misericordia. Gracias al Señor también porque me permite estar este tiempo aquí en Huinope. Ya días no he estado, bueno, casi nunca he estado mucho tiempo, ¿verdad? Lo más que he venido son una semana y luego me pierdo. Pero estamos aquí, vamos a estar un mes más, si Dios lo permite, y poder seguir compartiendo con ustedes, teniendo comunión con ustedes, mis hermanos. Les invito a que oremos al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has regalado este nuevo día. Nos has permitido realizar diferentes actividades y esperando haber glorificado tu nombre en cada una de ellas. Porque nuestra vida como hijos tuyos es esa, glorificarte cada segundo de nuestra vida. Gracias por este tiempo de adoración que nos permites tener, un tiempo de adoración dedicado a ti. Pero también queremos, oh Dios de los cielos, escuchar tu palabra. Habla a nuestro corazón, que nuestra mente pueda estar dispuesta a poder comprender tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día jueves estuvimos compartiendo con algunos caballeros allá donde hermano Leo, ¿verdad? Y estábamos hablando de que Dios usa a hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando allí acerca de Pedro, ¿verdad? Esa confesión que él hizo y lo que implicaba, las implicaciones que tenía todo ello, ¿verdad? Y el ideal que Dios tenía con su iglesia, que fuera una iglesia inconmovible. Igual el día de hoy también Dios quiere hombres y mujeres inconmovibles, firmes, que no se anden tambaleando en la vida cristiana. Muy bien, vamos a tomar algunos rasgos de un hombre que lideró en la iglesia primitiva. Y me estoy refiriendo a Bernabé. Bernabé, un siervo de Dios. Un siervo de Dios que estuvo dispuesto a todo. Y Bernabé significa hijo de consolación. Y vemos que en el recorrer de la vida de Bernabé, él desempeña ese papel, y especialmente con Pablo, ¿verdad? Que fueron compañeros de viaje.
nos dice ahí la primera aparición que encontramos de Bernabé, la tenemos allí en Hechos capítulo 4, versos 36 y 37, donde se conoce allí, dice: entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Y dice, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta era una identidad que los discípulos le daban a este hombre, a José, hijo de consolación, Bernabé. Y empieza Bernabé a hacer su carrera de liderazgo. Una carrera de liderazgo que lo lleva a hacer grandes cosas. Lo primero vemos que Bernabé era un hombre transformado por Dios. Un hombre que había sido llamado por Dios. Y hablábamos acerca de Pedro en aquel momento, ¿verdad? Donde en su ministerio, junto con Jesús, él era muy atrevido, muy extrovertido y muy metido, ¿verdad? Pedro se metía en todo y por eso se encontraba en graves problemas. Pero una de las cosas es que si vemos en ese ministerio, vemos a un Pedro que cometió varios errores. Pero en ellos igual yo me identificaba, porque Pedro, después de incluso cuando él hizo esa confesión que Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, minutos más adelante, él estaba metiéndola de andar. Cuando Jesús le dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y tenga muchos padecimientos. Y le dijo, Pedro, Jesús, ven aquí a este lado, hablemos a solas. Mira, tú no puedes ir ahí. ¿Cómo te pones a creer que vas a ir ahí a ese lugar sabiendo que te van a maltratar? ¿Qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Ya? Entonces, pero lo que vemos allí es el Pedro anterior, y luego vemos en Hechos capítulo 2 a un Pedro ya completamente transformado. Y es por eso que Dios usa a hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Y Bernabé era uno de ellos. Y vemos aquí a un líder cumpliendo el propósito de Dios. Los líderes dentro de la iglesia debemos de entender siempre que Dios nos ha puesto en ese, valga la redundancia, puesto de liderazgo para que cumplamos su propósito, no para que satisfagamos nuestros deseos o nuestros intereses, sino para que cumplamos el propósito de Dios. ¿Por qué quiere Dios que yo esté dando una clase dominical? ¿Por qué quiere Dios que esté dirigiendo a los caballeros? ¿Por qué quiere Dios que esté dirigiendo a las hermanas en la femenil? ¿Por qué quiere Dios que
sea anciano de la iglesia. ¿Por qué quiere Dios que sea diácono en la iglesia? Son puestos de liderazgo y que no son para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir la voluntad de Dios. Y vemos aquí a Bernabé, un líder, cumpliendo el propósito de Dios, un hombre desprendido de las cosas materiales, y que era algo muy importante que Jesús le pedía a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando esté dispuesto a sufrir, cuando esté dispuesto a dejarlo todo por mi causa, entonces está listo para seguirme. Yo no sé en qué condiciones usted ha seguido a Jesús o bajo qué condiciones. Y de repente no sé si usted ha expresado esas mismas palabras de aquel que le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mis padres. O Señor, espera que, mira que acabo de comprar un vehículo y quiero irlo a probar, ¿no? Aquel dijo, ¿verdad? Una junta de bueyes. Pero ¿cuáles han sido las condiciones o las circunstancias en que usted ha venido al Señor? Bernabé era un hombre desprendido de las cosas materiales, y lo tenemos aquí en el verso 37 del capítulo 4. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los discípulos. Sí, desprendido, generoso, piadoso. Era un hombre digno de imitar. Y hubieron algunas personas inmediatamente que quisieron imitarlo, pero fallaron. Y ahí vemos a Ananías y a Zafira, ¿verdad? Y ustedes conocen perfectamente la historia de lo que sucedió con ellos. Pero Bernabé era un hombre desprendido y que había tomado la decisión de seguir a Jesús, y que sabía cuál era el precio y sabía lo que significaba que seguir a Jesús, renunciar, tomar la cruz, estar dispuesto a sufrir, hermanos. El líder tiene que estar dispuesto a sufrir. Yo no sé si alguien le haya dicho a usted que sí, que la vida cristiana es camino de rosas, como cuando se casa una pareja, ¿verdad? Y le tiran flores. Y no es así, hermanos. Seguir a Jesús significa estar dispuesto a sufrir por su causa. Y como líderes dentro de la iglesia tenemos que tener ese pensamiento, estar dispuesto a sufrir. En el ministerio pastoral, continuamente nos encontramos con esas situaciones. Y a veces decimos, ¿por qué será que me está pasando esto? ¿O qué será lo que el Señor quiere que conmigo al pasarme por esto? Las experiencias en la vida cristiana son un escalón para ir subiendo nuestra relación con Dios. Bernabé era un hombre desprendido de las cosas materiales. También Bernabé era un líder muy motivador. Y vemos ahí nos pasamos siempre en el libro de Hechos, capítulo 11.
Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El líder siempre tiene que ser una persona motivadora, una persona que está siempre mirando cuál es la condición en que están los hermanos, sus seguidores. Y es interesante, hermanos, que, no sé, en la iglesia, ¿verdad? Pero que en lo que he podido ver, pero en las diferentes iglesias, no se le toma importancia ni se reconoce el liderazgo de los hermanos. Y aunque la palabra nos manda a reconocerlo, ¿verdad? Primera Tesalonicenses nos habla acerca de reconocer a los que nos presiden en el Señor. Pero, ¿cuál es la motivación también que reciben? Aún los líderes necesitan también motivación. Tenemos que ser motivadores, pero hay momentos en que necesitamos motivación. Yo les decía a los hermanos el jueves, hablando acerca de los diferentes temperamentos que tenemos, ¿verdad? Yo considero que mi temperamento, el que predomina, es el flemático. Y la persona flemática es fácil de desmotivarse, ¿sabe? Y bueno, yo lucho contra eso. Y creo que he mejorado un poco, fíjese. Porque cuando yo no era cristiano, igual tenía ese temperamento, pero solo deprimido me pasaba. Pero cuando vine al Señor, el Señor empezó a tratar conmigo. Entonces, un líder motivador. La motivación es algo importante que debe de existir siempre en la iglesia. Y si aún las empresas que tienen a todos sus empleados consideran que la motivación de su gente es muy importante para que hagan su trabajo, cuanto más la iglesia. Las empresas siempre están programando capacitaciones para su personal. Algunos convivios que están motivando a su personal para hacer bien su trabajo. Entonces, igual en la iglesia debe de hacerse un presupuesto para poder motivar a los líderes. Qué bueno tener una reunión de líderes, ¿verdad? Y sí, tener un convivio. Pero a veces, le voy a decir, no hace mucho, yo tenía programado un retiro de líderes, pero más con esa intención de que ellos sintieran, no sintieran que era una carga asistir allí a este retiro, porque algunos tienen ese sentido de que es una carga. Entonces, yo les digo, vénganse, disfrutemos de ese tiempo. No piensen en que van a estar sometidos a un horario, sino que a un tiempo de recreación. Pero ¿sabe qué? Se opusieron. Dijeron que no. Porque consideran que
que las cosas no son así, y más viendo quizá el factor económico. Y vuelvo, si las empresas están dispuestas a invertir en la motivación de su personal, nosotros como iglesia también. Entonces, un líder, Bernabé era un líder muy motivador. Y dice, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahí dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, el testimonio de un líder es muy importante para poder atraer a otras personas a Cristo. Si nuestro testimonio no está de acuerdo con lo que estamos hablando, entonces tenemos serios problemas. Un líder sí debe de ser motivador. Un líder también que dedica tiempo para su preparación personal y espiritual. Bernabé tenía esa cualidad también, que se preparaba personalmente. Y ahí lo vemos en capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Eran hombres que se estaban ministrando unos a otros, igual estaban ministrando a toda la iglesia. Pero era parte de lo que es esa preparación que tenían personalmente. Lo hacían con toda la motivación, lo hacían con todo el deseo de que la iglesia siguiera fiel al Señor. Dedicaba tiempo para su vida personal, su vida espiritual. Verso 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Un hombre que recibió el llamado. ¿Para qué? Para la obra misionera. Vemos a un líder cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál es el concepto que usted tiene cuando le dice, bueno, usted va como candidato para ser diácono, para ser anciano o para ser diaconisa? Me van a dar poder para mandar. Me he encontrado con iglesias que tienen ese problema. Los hermanos creen que pueden que los han puesto ahí para mandar. No, el diácono es para servir. Ese es el principio que se nos da aquí en Hechos, que fueron electos para servir, igual que las diaconisas fueron electas para servir. Pero era necesario que también estos y estas personas fueran llenos del Espíritu Santo, fueran hombres y mujeres de fe, que estuvieran dispuestos a hacer todo para la gloria de Dios. Entonces vemos a un Bernabé que dedicaba tiempo para su preparación personal, para su preparación espiritual. Y es de esa manera que Dios usa a las personas, a sus hijos, cuando estos se someten a un proceso de capacitación, autocapacitación, digámoslo así.
donde tiene tiempo para orar, lo que decía el hermano Pastor Esdras. Muchas personas no les gusta orar. Y de repente que son líderes. Y eso es un problema. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a orar, a hablar con Dios en cualquier momento. En algún momento a usted se le ha ido el sueño cuando en la noche, ¿verdad? Y se despierta y se le va el sueño. ¿Qué hace? Se está dando vueltas en la cama para un lado y para el otro. No se puede dormir. Es un tiempo especial que usted puede aprovecharlo y orar por alguna necesidad suya, por alguna necesidad de la iglesia, por alguna necesidad del vecino o por alguien que usted quiere que conozca a Cristo. Son tiempos muy especiales. Un líder que dedica tiempo para su preparación personal y espiritual. También tenemos que Bernabé, su liderazgo lo llevó a ser parte de las misiones. Versículos 4 dice, ellos del capítulo 13 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Vemos cómo ellos se disponían para emprender y hacer la obra de Dios, para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios que Dios tiene con la iglesia? A veces cuando nosotros empezamos a hacer el plan de trabajo por 1, por 2, por 3 años o por varios años, nos quebramos la cabeza de, bueno, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y sencillo, hermano, no hay que andarse perdiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos, ahí está. De ahí todas las actividades que se hagan dentro, pues tienen que ser de acuerdo a ese propósito. Bernabé empezó a formar parte de las misiones, a acompañar a Pablo en su primer viaje misionero, y él experimentó ese gozo de ver cuántas personas se convertían al cristianismo. Y eso le motivaba más. Y miraba que valía la pena también sacrificarse por la causa de la proclamación del evangelio. Me gusta lo que dice allá Hechos capítulo 4. Verso 20, que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el pensamiento que manejaban los apóstoles ahí. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es igual el líder, la responsabilidad del líder es siempre estar anunciando el evangelio. Solo una pregunta. ¿A cuántas personas evangelizó usted durante la semana? ¿1? ¿2? ¿0? O sea que no salió de su casa. Todos salimos de la casa, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de compartir
el evangelio con otras personas. No desaprovechemos esas oportunidades. Compartamos. No callemos lo que tenemos que decir. Entonces Bernabé, su liderazgo lo llevó a ser parte de las misiones, a involucrarse en las misiones. Yo sé que todas las iglesias tienen un programa de misiones, pero en sí no debe de ser un programa de misiones, sino que debe de ser que el objetivo principal de la iglesia. Misiones es llevar el evangelio. Que muchas personas conozcan del evangelio. Y en el capítulo de Hechos, capítulo 36, también encontramos dice Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Sí, allí que una persona se miró rechazada por el otro, pero vino que Bernabé y lo acogió, ¿verdad? A veces que nosotros nos sentimos que rechazados por alguien, ¿no? Pero debemos de consolar con la palabra, pensar en que todos somos útiles en la obra del Señor. Bernabé fue compañero de misiones con Pablo. Fueron por muchos lugares, presenciaron el poder, los milagros de nuestro Dios y disfrutaron de ello. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como líderes de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia. Los líderes espirituales son completamente a los líderes seculares. Son completamente diferentes a los líderes seculares. Los líderes seculares siempre van pensando en qué voy a conseguir. ¿Qué presidente de patronato? Me voy a meter a lío de repente, ¿verdad? Pero siempre vamos a ver qué conseguimos. Los políticos, vamos a ver qué conseguimos. Pero nosotros como líderes espirituales, incluso en la carta a los filipenses se los manda a que no velemos por lo nuestro, sino por lo de los demás. Y eso nos lleva a pensar en que yo debo de incluso ceder mis derechos a las otras personas. Y eso es bien difícil, ¿verdad?
No, pero es que yo siempre reclamo mis derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro. Pero se nos olvida que nuestro hermano también tiene derechos. Así que, hermanos, tenemos que ser también instrumentos de consolación para, para los demás hermanos, como líderes. Si vemos a un hermano triste, bueno, hermano, ¿por qué está triste? Venga, oremos al Señor. Usted lo encuentra ahí en el área verde, ¿verdad? Se pone a platicar con él. Ore con él ahí. Y va a ver que le va a cambiar el momento, porque la oración tiene poder. Bernabé, un líder cumpliendo el propósito de Dios. Sí, porque fue una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. Fue una persona que estuvo dispuesta a renunciar a las cosas materiales, a sus comodidades. Fue una persona llena de fe. Fue una persona que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Nosotros como líderes siempre tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que Él nos indique momento a momento cuál debe ser nuestro rol como líderes y poder glorificar al Señor con nuestras vidas. Pero sabe que también Bernabé tuvo un descuido personal y de eso también aprendemos de Bernabé. Y lo invito a que vayamos ahí a la carta de los Gálatas, capítulo 2. Versículo 13. Versículo 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. No nos descuidemos, hermanos. Como les decía, Pedro, después de que hizo una confesión, una revelación, ¿verdad? Pronunció una revelación, después fue usado por Satanás. Y ninguno de los que estamos aquí está exento, ¿verdad? Por eso debemos de tener mucho cuidado. Bernabé que cayó en esa situación. Y dice, y en su simulación participaban. De tal manera que aún Bernabé, no se esperaba que Bernabé cayera en esa situación. A veces, hermanos, también cuando que vemos a un hermano con algunas dificultades de un testimonio que no agradable, decimos, no, pero es que yo no esperaba eso del hermano. ¿Por qué no lo esperaba? Bueno, porque usted tenía un alto concepto de ese hermano. Pues yo le invito a que lo siga teniendo de ese alto concepto del hermano. Solo que todos somos seres humanos. Fallamos. A veces nos descuidamos. Cometemos algunos impases. Pero ante todo eso, que vemos que fueron encarados. Pedro
fue encarado y se le dijo, no tienes que estar en esa situación. Igual fueron vueltos, Bernabé también fue vuelto al camino recto, ¿verdad? Para que ellos siguieran dando testimonio. Se ve como una mancha, pero se ve como una lección que usted y yo debemos de aprender. No descuidar nuestro ministerio. No descuidar nuestra vida personal como líderes, hombres y mujeres, trabajando para la gloria de Dios. Bernabé fue un líder que en su mente y en su corazón siempre tuvo el propósito de glorificar a Dios hasta que él murió. No sabemos exactamente de qué forma murió Bernabé. Algunos dicen que murió arrastrado, otros que murió lapidado, ¿verdad? Es decir, que lo mataron a pedradas igual que a Esteban. Pero igual la vida de Bernabé lo da un ejemplo a seguir. Ser líderes comprometidos para cumplir el propósito de Dios. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Queremos en este momento, Dios, seguir delante de tu presencia y reconocer que muchas veces te hemos fallado, nos hemos descuidado en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Y queremos en esta noche, oh Dios, suplicarte que perdones nuestros pecados. Que bendigas, oh Dios, la vida de cada uno de mis hermanos. Que fortalezca sus vidas. Gracias porque hasta aquí tú les has ayudado. Has provisto en cada necesidad. Te ruego, oh Dios, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que son líderes aquí en la iglesia. Que sean, oh Dios, siempre para honrar y glorificar tu nombre. Para cumplir ese propósito por el cual tú les tienes en este lugar. Fortalece sus vidas y que, al igual que Bernabé, llegó a la iglesia a motivar a que fuesen fieles al Señor. Bendice esta iglesia y que siga creciendo, oh Dios, con el testimonio no solamente del liderazgo, sino de cada uno de los miembros de esta iglesia, porque cada uno ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero en esta noche hacer una invitación en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguna persona que aún no ha experimentado ese proceso de transformación. No sé si hay alguna persona que aún no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Yo quiero decirle que solamente Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Solo Jesucristo puede transformar su vida. De ahí ninguna otra institución, solamente la iglesia. A través de la iglesia usted puede crecer, pero usted necesita tener ese encuentro personal con Jesucristo, reconociendo que es pecadora, que es pecador, que necesita a Jesús como su Señor y Salvador. Si alguien no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, yo le invito en esta noche a que le diga: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito la salvación de mi alma, y que en esta condición en que me encuentro ahorita estoy expuesto al lago de fuego. Es por eso que
vengo delante de ti a pedirte que perdones cada uno de mis pecados que he cometido contra ti y que me des la salvación de mi alma. Recíbeme como tu hijo y quiero que tu Santo Espíritu venga a reposar en mi vida. Gracias por la salvación que tú me has dado. ¿Hay alguien en esta noche que haya querido hacer esta decisión de tener ese encuentro personal con Jesucristo? Solo Él puede salvarle. Solo Él puede darle vida eterna. Solo por medio de Él, usted puede entrar al reino de los cielos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.